Hola, apreciados estudiantes. Es un gusto para mí poder dirigirme a ustedes. El día de hoy traigo un video explicativo que aborda el primer tema del segundo periodo, la célula. Con este video damos apertura al segundo periodo. Espero que se diviertan y aprendan tanto como lo hice yo al realizarlo. Por favor, saca tu cuaderno de ciencias y toma apuntes. Comencemos. En primera instancia, hablemos un poco de lo que tiene que ver con las generalidades del tema de la célula. Para ello, comencemos por preguntarnos, ¿qué tienen en común los seres vivos? Y una vez que nos tomemos un minuto para reflexionar sobre esa pregunta, nos daremos cuenta que los organismos visualmente más cercanos a nosotros, como lo son los animales y las plantas, son muy parecidos a nosotros, pues realizan procesos internos y externos todo el tiempo, lo que les permite mantenerse con vida. Ahora, si lo analizamos más detalladamente, podremos darnos cuenta que todos los seres vivos compartimos estructuras básicas. Este es el caso de las células. Todos los seres vivos, hasta la más imperceptible bacteria, cuenta con al menos una célula. Las células desempeñan funciones vitales dentro de los organismos como lo son la nutrición, relación y reproducción. Pero para que estas funciones se lleven a cabo dentro de la célula existen diferentes estructuras especializadas denominadas como organulos o organelos. Es gracias a estos organelos que las células ejecutan sus funciones e interactúan entre sí. Bien, ahora vamos con un poco de historia. Vamos a visualizar la siguiente línea del tiempo, muy general, sobre la teoría celular, es decir, los acontecimientos que contribuyeron con el desarrollo científico de la biología en el campo de la célula. El primer acontecimiento ocurrió en 1635, cuando Robert Hooke, un científico inglés, observó a través de un microscopio compuesto por lentes de aumento varios objetos, incluyendo cortes finos de un corcho. Lo que vio le pareció como pequeñas celdas, es por eso que las denominó como células. Hooke lo que observó no fueron células vivientes, sino las paredes celulares de las células del corcho de madera. El segundo acontecimiento ocurrió en 1638, cuando Anton von Leeuwenhoek construyó microscopios simples con un solo lente, que aumentaban los objetos hasta 200 veces. Él logró observar células sanguíneas, bacterias y organismos simples que nadaban en una gota de agua. El tercer acontecimiento ocurrió en 1831, cuando Robert Brown descubrió el núcleo en una célula vegetal. El cuarto acontecimiento ocurrió en 1838, cuando Matthias Schleiden y Theodor Schwann señalaron que todos los tejidos de las plantas y los animales estaban compuestos por células. Schwann señaló además que las células son organismos y que son las unidades básicas de estructura de todos los seres vivos. El quinto acontecimiento ocurrió en 1850, cuando los científicos Kolliker, Virchow y Remarque consideraron a través de sus postulados que las células se generan por divisiones de células preexistentes, es decir, que las células dan origen a otras células. Continuamos con las funciones y características de las células. Lo primero es recordar, como ya lo hemos visto en la línea de tiempo, que la célula es la unidad más pequeña que encontramos en los seres vivos. Podemos observar cómo, por ejemplo, el ser humano está compuesto por una gran cantidad de sistemas. El sistema nervioso, el digestivo, el respiratorio, el músculo esquelético, entre otros. El digestivo, por ejemplo, está compuesto a su vez por una gran cantidad de órganos. El hígado es uno de los órganos más importantes y está compuesto a su vez
por una gran cantidad de tejidos que conforman redes funcionales. Estas redes, a su vez, están compuestas por 1 millar de células que en su conjunto permiten ejecutar las principales funciones que cumple el hígado dentro del organismo. Es por esto que las células pueden tener diferentes formas y tamaños, pero todas cumplen una labor fundamental dentro de los procesos vitales de todos los seres vivos. Además, todas están compuestas de una envoltura externa y un interior acuoso, en el que se encuentran los orgánulos. Recuerden que todas las células realizan a su vez funciones internas como la nutrición, pues necesitan de energía, relación, pues responden e interactúan con los estímulos del medio que las rodea, y reproducción, pues son capaces de dirigir su proceso de crecimiento y división. Bien, continuamos. En lo que corresponde a la manera en cómo se estructuran las células, podemos categorizarlas en dos grupos principales, las células procariotas y las células eucariotas. Pero antes es importante señalar que también pueden organizarse en función del número de células que componen un ser vivo. Es así como pueden existir organismos unicelulares, que son organismos muy pequeños, que están formados únicamente por una célula. Ejemplo de ello tenemos a las bacterias. Por otro lado, existen los organismos pluricelulares, que son individuos que están formados por una gran cantidad de células. Ejemplo de ello tenemos las plantas y los animales. Ahora, volviendo al tema de las células eucariotas y procariotas, una de las principales diferencias es el tamaño. Mientras que las procariotas oscilan entre un tamaño de 0.1 a 10 micras, las células eucariotas poseen tamaños que oscilan entre las 10 y las 100 micras. Como primera tarea vas a averiguar a cuánto equivale una micra. Ahora, como principal característica en las células procariotas, tenemos que el ADN, es decir, el material genético, está disperso por buena parte del citoplasma, como puedes observar en la pantalla. Es decir, que no cuentan con un lugar para almacenarlo, lo que quiere decir que no cuentan con un núcleo definido. Sin embargo, cuentan con otra gran cantidad de organelos que le prestan las siguientes funciones. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran otros orgánulos. Además, permite la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El flagelo es una estructura con forma de látigo que le permite a la célula poder desplazarse. Recordemos que puede estar presente tanto en células procariotas como en células eucariotas, como por ejemplo en los espermatozoides del hombre. El pilus o pili es un pequeño pelo corto que se encuentra en la superficie de algunas bacterias y que su principal función es la de adherencia de microorganismos a las superficies. Además, facilita el intercambio genómico, es decir, del ADN entre las células. Los cilios, al igual que los flagelos, pero siendo más cortos y abundantes, permiten a las células realizar movimientos para desplazarse. Pared celular. Todos los organismos de las células procariotas poseen pared celular, pues le permiten mantener su forma y proteger el interior de la célula. Además, esta evita que se reviente la célula cuando absorbe agua. El plásmido. El plásmido es una pequeña molécula de ADN que se encuentra separada del ADN principal, pero que puede replicarse de manera independiente al ADN principal. En contraste, en lo que se refiere a las células eucariotas, es fundamental acotar que éstas sí cuentan con un núcleo definido y una gran cantidad de organelos adicionales que les permiten establecer funciones y relaciones mucho más avanzadas y específicas que las que ejecutan las células procariotas. Es tiempo de hablar de los tipos de célula en los que se clasifican las células eucariotas.
son dos fundamentalmente, la célula vegetal y la célula animal. La célula vegetal hace referencia a todas aquellas células que se encuentran en el interior de los tejidos funcionales de cualquier planta y que al igual que cualquier célula eucariota cuentan con una gran cantidad de organelos que le permiten desarrollar funciones y procesos fundamentales para el mantenimiento, crecimiento y reproducción de una planta. En lo que respecta a la célula animal, esta, como la vegetal, al ser una célula eucariota, cuenta con un gran número de organelos que cumplen funciones específicas dentro de los ciclos vitales de los animales. Sin embargo, como pueden ver en pantalla, existen organelos que comparten y otros que son exclusivos de la célula vegetal. Hagamos un breve recorrido y recordemos cuál es la función que cumplen algunos de ellos. El núcleo está protegido por una membrana nuclear y en su interior se encuentra el ADN, quien es el material genético de la célula. El retículo endoplasmático es una red compleja de vesículas, es decir, de pequeños sacos, que se distribuyen por todo el citoplasma de la célula y que su principal función es la producción de proteínas. El aparato de Golgi es un organelo celular que, al igual que el retículo endoplasmático, ayuda en la fabricación y el empaquetamiento de las proteínas, pero adicionalmente también produce lípidos, lo que quiere decir grasas. Membrana celular, o también llamada membrana citoplasmática, se encuentra en las células y separa su interior del medio exterior que rodea la célula. Es una doble capa lipídica, es decir, de grasas, que es semipermeable. Quiere decir que solo pasa unas sustancias específicas. Adicionalmente, también regula el transporte de sustancias que entran y salen de la célula. La mitocondria es la central energética de la célula, lo que nos dice que es allí donde se genera la energía que abastece la célula para su funcionamiento. Esta energía se denomina ATP y proviene de la degradación de las células orgánicas, de las moléculas orgánicas que vienen en los alimentos, por ejemplo, los carbohidratos, las proteínas, entre otras. Sin embargo, existen organelos que no comparten la célula animal y la vegetal y que son exclusivos de las células vegetales. Estos son los cloroplastos. Son organelos muy importantes de la célula vegetal. Son ellos los que realizan la fotosíntesis. Recuerden que la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas fabrican su alimento y generan el oxígeno que respiramos. Adicionalmente, son estos organelos los que le dan el color específico a las plantas. Pueden haber de diferentes tonalidades, desde los verdes hasta los rojizos y pardos o cafés. La pared celular se encuentra justo antes de la membrana celular. Está formada principalmente por celulosa, y esta es la que le da la textura rígida a la célula. Además, es la responsable de dar la forma y el tamaño a las células de la planta. Vacuola, a pesar de que está presente tanto en la célula vegetal como en la animal, en las células animales son generalmente pequeñas y ayudan a retener los productos de desecho, mientras que en las vegetales son muchísimo más grandes. Incluso una sola vacuola puede ocupar en ocasiones la mayor parte del espacio interior de la célula vegetal. Ayudan a mantener el balance hídrico, es decir, el nivel de agua en la célula. Ahora vamos a hacer un corto recorrido por algunos de los organelos mencionados anteriormente. Vemos el núcleo, el cual está compuesto por una membrana nuclear y un nucleolo. En este nucleolo se encuentran ubicadas las histonas, estructuras que poseen nuestro material genético, el ADN. Ahora vemos la membrana nuclear, la cual tiene una capa interna y una externa, además de un grupo de nucleoporinas que son proteínas que conforman el poro nuclear y quienes están encargadas de regular el transporte selectivo de sustancias hacia el interior del núcleo.
Vemos ahora el retículo endoplasmático. Este se divide fundamentalmente en dos: retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso. En el rugoso se encuentran los ribosomas, quienes hacen parte de la fabricación de proteínas. Está en pantalla el aparato de Golgi, importante organelo que participa, al igual que el retículo endoplasmático, en la fabricación de proteínas y lípidos. Ahora vemos la membrana celular, que cuenta con una doble capa de moléculas de grasa denominadas fosfolípidos. Vemos ahora el cloroplasto, típico de la célula vegetal. Y por último, la mitocondria, quien tiene una estructura semejante a un frijol. Ahora, para dar complemento a este video explicativo, es necesario que revises la guía de la semana 3. Esa va a estar vinculada con el enlace con el cual vas a poder descargar este video. Vas a realizar de esa guía los numerales A, B, C, D, E y F del punto 1. Pero ojo, no debes visualizar los videos de los links que están allí puestos, pues con la explicación de este video puedes responderlos. Adicionalmente, debes hacer los puntos 2, 3 y 5 de esa guía. Nota, es muy importante que la solución de esos puntos debes enviarlos a mi correo, el que ya conoces, felipebrud@gmail.com. Por último, quiero agradecerte por haber estado atento a la explicación de este video. Espero que hayas tomado los apuntes pertinentes, pues son necesarios para poder resolver la guía. Te agradezco, recuerda, quédate en casa, lávate las manos y disfruta de este tiempo con tu familia.